chicos, bien, ahora vamos a continuar con el tema de James Monroe. Diana Ávila ya antes nos dio a conocer un poco sobre esto, pero ahora vamos a hacer hincapié sobre la doctrina Monroe en sí. Ya. Esta doctrina en su expresión es América para los americanos, y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, también es conocida así. Lo que hacía esta doctrina que venía de James Monroe era preocuparse principalmente en la política exterior de Estados Unidos, pero también en relación con Latinoamérica. Bueno, esta doctrina mencionaba que en un intento de colonización o intervención de una potencia europea en el territorio del continente americano, será respondido por Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos estaba atento a cualquier intento de ataque a la región americana, o al continente americano, perdón. Es decir, no tolerará ninguna clase de intromisión en esta zona. De ahí que se la conozca también como América para los americanos, ya que también defendía al resto del pueblo americano. Bien, esta doctrina fue nombrada por primera vez en un congreso norteamericano en el año de 1823, en el mes de diciembre. Aunque John Adams había sido el autor de esta doctrina, de este discurso, quien lo dio a conocer fue James Monroe, de ahí que se le llamara a esta doctrina como Monroe. Bien, dicho discurso se puede resumir en 3 puntos principales. El primero, de evitar la colonización europea. Cabe destacar que en ese tiempo los países europeos como España, Gran Bretaña, intentaban apoderarse de las colonias que habían aquí en América. De ahí que Estados Unidos tratara de evitar todo esto. Como segundo punto también tenemos la abstención de los Estados Unidos en asuntos políticos de Europa. Es decir, que Estados Unidos simplemente se había planteado romper toda relación con el continente europeo. De ahí se da el tercer punto, que es evitar la intervención europea en los gobiernos del hemisferio americano. Debido a que ya no querían ninguna relación con Europa, obviamente Estados Unidos no va a querer que Europa intervenga en sus asuntos políticos. Y bueno, en medio de esto también está Gran Bretaña, que tenía un tipo de lucha con España, ya que al mismo tiempo que Gran Bretaña trataba de extender su influencia sobre América, ocupando el vacío que había dejado el hundimiento de los imperios españoles y portugueses dentro de Latinoamérica, también estaba España, que trataba de recuperar o reconquistar las colonias que había perdido dentro del continente americano. Y pues tuvo un tipo de efecto inmediato, ya que Inglaterra en ese tiempo trataba de tener acceso libre a los mercados, pero en base a esta doctrina Inglaterra no pudo lograr con sus objetivos. Esto pasemos a la situación de Estados Unidos, ya que en ese tiempo la proclamación que hizo Monroe no era más que unas simples intenciones que él tenía, ya que Estados Unidos hay que reconocer que carecía de poder político, militar, para poder imponer fuerza dentro de estos países europeos. Y pues vemos que el pensamiento de Monroe a la larga hizo que rompa los lazos con Europa, Estados Unidos, y pues también hubo instituciones republicanas, es decir, que algunos países ya se colocaban como repúblicas. Y tras esto, pues los principales objetivos que tenía Estados Unidos era recuperar colocar su hegemonía continental, es decir, adquirir poder sobre todas las potencias y también ganarse el respeto ante estas. Pero aparte de esto, la doctrina Monroe no era más que, con el pasar del tiempo, se convirtió en un tipo de herramienta o estrategia para justificar la expansión hacia el oeste de Estados Unidos y las intervenciones militares que tenía sobre los demás pueblos.
Y bueno, al final de la presidencia de James Monroe hubo muchas disputas, ya que no se sabía quién iba a ser el asesor de la presidencia, y los resultados fueron el bloqueo de los objetivos políticos que tenía Monroe con respecto a este país. Es decir, que los objetivos o las metas que se había planteado en un principio ya no se cumplirían en gran medida. Y pues James Monroe, al retirarse de la presidencia, vivió sus últimos años con grandes dificultades económicas. Y pues cabe mencionar que la política exterior que aplicaba Estados Unidos es considerada hasta nuestros días, ya que esta es una zona de influencia exclusiva, es decir, que cualquier intromisión de las potencias europeas sería considerado como un acto hostil o como un ataque a este país, y pues Estados Unidos va a responder respecto a estas. Fin.